Desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo sesiona la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se van a ver predictámenes como por ejemplo el del proyecto de ley 850-2016 CR del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. El asunto que propone ampliar los alcances de la ley 30065, ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la calidad de sus servicios, implementando medidas efectivas para la seguridad jurídica de quienes contratan bajo la información del registro. Adelante, por favor. Más que han llegado al Consejo Directivo. Gracias, congresista. Trataremos de llevar rápidamente la agenda para que puedan cumplir con sus obligaciones. En sección pedido se da cuenta del pedido suscrito remitido a la comisión del congresista Johnny Lescano, Ansieta, que mediante el oficio 300-2016 solicita que se invite al presidente del Poder Judicial, Duberlín Rodríguez Lineo, para que explique el fallo que dictó la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que revocó el mandato de prisión preventiva por comparecencia restringida contra el ex gobernador regional de Callao, Félix Moreno, acusado por el caso Odebrecht, así como sobre el fallo emitido por el séptimo juzgado penal de la Corte Superior de Justicia del Callao y que dispuso custodia bajo arresto domiciliario del inculpado Luis Donaire Flores, pese a que en su contra hay investigaciones abiertas por 6 crímenes. Este pedido pasa a la orden del día. En orden del día, el primer punto de la agenda es el predictamen del proyecto 850-2016 sobre el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. La presidencia pone en debate el predictamen del proyecto de ley 850 presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la señora congresista Rosa María Barriga, en virtud de lo cual se propone ampliar los alcances de la ley 30.065, ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. Hasta el momento de la elaboración del predictamen se contaba con las opiniones del Colegio de Notarios de Lima y el jurista Mario Castillo Freire del Consejo Consultivo de la Comisión, ambas a favor de la aprobación de la propuesta legislativa. Sobre la propuesta debemos señalar que esta va acorde con la Constitución Política del Perú, que en su artículo 70 establece que el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. En consecuencia, con la propuesta se busca reformas indispensables al sistema registral para evitar las estafas y despojos de la propiedad, invocando la intangibilidad de asientos registrales originados en títulos fraudulentos, entendiendo que el Estado debe defender y garantizar la propiedad. El predictamen presentado desarrolla un análisis sobre, número 1, damos la bienvenida al congresista Percy Alcalá, al congresista Julio Rosas. Número 1, la viabilidad de la implementación de un sistema de autenticación de instrumentos administrativos y judiciales regulada en el artículo 2 de la propuesta, con la finalidad de que se cruce información entre el Poder Judicial, las municipalidades y otras instituciones públicas con la SUNARP y así poder verificar la autenticidad de documentos que se presenten a través del diario de las oficinas notariales, lo cual resulta siendo viable. Número 2, el desarrollo de las bases gráficas registrales, propuesta en el artículo 3, lo cual resulta viable toda vez que la base gráfica registral se encuentra incompleta debido a la falta de información gráfica en los títulos archivados que sustentan la inscripción de títulos, lo que ha ocasionado muchas observaciones técnicas para la descripción de grandes proyectos de infraestructura pública y privada. Por ello resulta viable fortalecer los vínculos entre el catastro y el registro. Número 3, la segunda instancia catastral. Planteada en el artículo 4, en este punto se debe tener en cuenta que en la actualidad la evaluación técnica de los documentos que sustentan las rogatorias de incorporación o modificación física de predios se encuentra a cargo de los técnicos del área de catastro de las zonas registrales, por lo cual la implementación de una especie de segunda instancia registral en materia técnica catastral garantizará un debido procedimiento a los usuarios y administradores del registro de predios. Número 4, seguridad jurídica, planteada en el artículo 5 de la propuesta resulta viable porque propone una serie de medidas para evitar el fraude registral, así como también encargar a la SUNARP la elaboración de un solo cuerpo normativo que regule de manera sistemática todas las medidas relativas a la lucha contra el fraude inmobiliario.
adicionando medidas a las ya existentes y proponiendo una sistematización de las mismas, lo que conllevará a una mejor aplicación de estas. Número 5, expediente digital. Se propone la modificación del artículo 23 de la ley que crea el Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos, que busca la implementación de los expedientes digitales, lo cual consideramos es positivo para los usuarios, ya que se brindaría al usuario la posibilidad de acceder a los expedientes de apelación con mayor facilidad. Además, la notificación electrónica de las resoluciones del Tribunal Registral permitirá una mayor rapidez en los procedimientos de apelación, favoreciendo a los usuarios. 6. Fortalecimiento del Tribunal Registral. Para ello se busca adicionar al artículo 28 de la Ley 30.065 una serie de funciones que conllevarán al fortalecimiento del Tribunal Registral, lo cual resulta viable pues amplía las funciones de su presidente, permitiéndole una mayor autonomía. 7. Difusión de la jurisprudencia registral, planteada en el artículo 7 de la propuesta legislativa, siendo viable toda vez que tiene como sustento que la jurisprudencia registral, así como los acuerdos y precedentes emitidos por el Tribunal Registral, han aportado de manera relevante a la doctrina registral y en muchos casos han permitido solucionar los problemas detectados en una primera instancia, por lo que podemos considerar de mucha importancia la difusión de la jurisprudencia registral, dado que busca unificar criterios y garantizar el principio de predictibilidad que debe regir en todo proceso administrativo. 8. Respecto al principio de rogación y legalidad, la modificación al artículo 2011 del Código Civil resulta importante toda vez que la fórmula legislativa actual no se encuentra acorde con la realidad registral, si tenemos en cuenta que en la calificación registral realizada en el registro de predios existen actos que merecen una previa evaluación técnica catastral, por lo que resulta pertinente distinguir la evaluación jurídica de la técnica con las responsabilidades que a cada uno compete. Número 9, respecto al principio de especialidad. La propuesta busca la incorporación del artículo 2017A al Código Civil, lo cual resulta necesario, más aún en el marco del desarrollo de la base gráfica registral, porque permitirá una mayor seguridad registral y evitará la afectación del derecho de terceros que contraten sobre la base de la información registral. Asimismo, consagraría con fuerza de ley el texto actualmente vigente del artículo 4 del título preliminar del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. Número 10. Derogación de la única disposición complementaria y transitoria de la Ley 30.065, en la que se considera un proceso de ratificación para los vocales en función, lo cual es viable, toda vez que con su vigencia se estaría considerando a los vocales del Tribunal Registral como registradores públicos de segunda instancia. Sin embargo, la Ley de Creación de la SUNAR, Ley 23.366, en su título tercero, de los registradores públicos, regula el régimen disciplinario y régimen laboral de manera común para los registradores públicos y vocales del Tribunal Registral, siendo además que el ingreso a ambas instancias es por concurso público. En tal sentido, mediante la disposición complementaria y transitoria señalada, se estableció un tratamiento distinto para los vocales del Tribunal Registral en funciones, puesto que solo ellos y no los registradores públicos están sujetos a la ratificación de sus cargos, a pesar de que ambos se encuentran sujetos al mismo régimen laboral, decreto legislativo 728. Resulta importante indicar que es necesario brindar estabilidad a los vocales del Tribunal Registral, dada la importante labor que desempeñan, además que servirá como garantía para coadyuvar a que estos ejerzan su función de manera independiente. Por otro lado, señores congresistas, la asesoría de la Comisión comunicó que el día de hoy por la mañana ingresó una opinión técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como unos aportes de la SUNAR sobre la iniciativa legislativa, en la cual realizan algunos comentarios en los artículos propuestos en la iniciativa legislativa. Sin embargo, pese a que el predictamen ya había sido formulado, resulta importante coger los textos propuestos tanto por el Ministerio de Justicia como por la SUNAR sobre los artículos 3 y 4 que presentamos en la fórmula legal del predictamen, así como el aumento de 60 a 180 días para la adecuación de los reglamentos respectivos. En tal sentido, voy a la lectura de cómo deben quedar redactados estos artículos. Artículo 3, desarrollo de las bases gráficas registrales. 3.1, declarar de interés público el desarrollo y complementación de la base gráfica registral
La base gráfica registral es un sistema de información registral estructurada y organizada, constituida por la base de datos gráficos y alfanuméricos automatizados de predios inscritos en registro de predios, a partir de la información técnica que obra en los títulos archivados elaborados sobre la cartografía base. 3.2. En caso de existir discrepancia entre los certificados catastrales o planos elaborados por el verificador y la información de la base gráfica registral, prevalecerán los primeros siempre que la citada discrepancia no exceda los rangos de tolerancia catastrales aprobados por el Sistema Nacional integrado por el catastro y su vinculación con el registro de predios regulado en la base en la ley 28.294 y no se afecten derechos inscritos. Damos la bienvenida a la secretaria de la comisión, la congresista Tania Paliona. Vamos a continuar con el punto 3.3. Se autoriza a la SUNAR a dictar las normas complementarias necesarias para establecer los procedimientos que le permitan sanear su base gráfica registral e incorporar la información gráfica faltante de los predios inscritos. El artículo 4, órgano especializado en materia técnica catastral. Encargar a la SUNAR la implementación y regulación de un órgano especializado de competencia nacional que emita opiniones técnicas en materia catastral. A la segunda instancia registral, esta disposición se ejecuta en el plazo no mayor de un año desde la publicación de la presente ley. Si en el proceso de calificación registral se emitieran observaciones técnicas y jurídicas, el órgano competente en segunda instancia es el Tribunal Registral, quien resolverá previo informe del órgano especializado a que se refiere el párrafo anterior. Disposiciones complementarias y finales. Primera, encargar a la SUNAR la adecuación de la presente ley de sus reglamentos y directivas en un plazo que no excederá de 180 días hábiles de la vigencia de la presente ley. Por los motivos señalados, se reparte el nuevo texto de la fórmula legal del predictamen con el que iniciaremos el debate. La Secretaría Técnica ha repartido, sí, se ha repartido por Secretaría Técnica. Las justificaciones por las que se modifica la redacción de estos dos artículos es básicamente porque, primero, la última parte del citado inciso 3.1 implicaría graficar el predio inscrito de manera no confiable, generando riesgo a la seguridad jurídica, más aún si consideramos que la base gráfica registral no puede contener información de carácter referencial. A través del inciso 3.2 se elevarían sustancialmente los costos de transacción en perjuicio de los usuarios, además de los costos adicionales que tendría que asumir los usuarios para solicitar los certificados negativos de catastro. Con relación al inciso 3.3, debe precisar que para tal prevalencia no debe afectar derechos de terceros. Con relación al inciso 3.4, abre el riesgo de ingresar información de posesión que no tiene respaldo jurídico, generar conflictos, por ejemplo, con comunidades campesinas y nativas, así como afectar la seguridad jurídica. Segundo, sobre el artículo 4, en la que se plantea la implementación y regulación de una segunda instancia técnica catastral, se debe en cuenta que la calificación registral es realizada por dos instancias registrales, los registradores en primera instancia y el Tribunal Registral en segunda. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder, última instancia, y la opinión del área de catastro tiene la condición de opinión técnica análoga a un perito, de manera que es el registrador quien, en base a la opinión técnica y demás alcances de la calificación, emite el pronunciamiento de la primera instancia registral. En consecuencia, el área de catastro de las zonas registrales no constituye una instancia registral, por lo que se reemplaza con un órgano especializado en materia técnica catastral que emitirá opiniones técnicas a la segunda instancia registral. Finalmente, por todo el fundamento señalado, consideramos que la iniciativa legislativa debe ser aprobada, reiterando que el debate se inicia con el nuevo texto de fórmula legal que se les ha distribuido hace unos momentos. En debate, el predictamen, los congresistas que desean hacer uso de la palabra pueden solicitar. Bien. Congresista Lescano tiene uso de la palabra. Sí, presidente, buenas tardes. Colegas, muy buenas tardes. Obviamente es importante
apoyaron un proceso de modernización y fortalecimiento de la SUNAR. Ahí están registrados los bienes inmuebles, los poderes y una serie de actos jurídicos que le dan tranquilidad jurídica a las personas naturales, a las personas jurídicas. Consecuentemente, vemos importante esta iniciativa que se ha ya dictaminado a través de una fórmula sustitutoria aquí en la Comisión de Justicia. En el artículo 2, señor presidente, cuando se habla de implementación de sistema de autenticación de instrumentos administrativos y judiciales, se establece en el apartado 2.1 que la SUNAR implementará un sistema informático de verificación de autenticidad de documentos provenientes de la sede administrativa y judicial. Es decir, se tiene que verificar que los documentos que se expidan por las autoridades administrativas y judiciales sean auténticos, pero no se habla de los notarios. Ese trabajo tampoco no se va a realizar respecto a los documentos que salen de los notarios públicos, porque la SUNAR utiliza mucho documentos notariales. La autenticidad respecto a los notarios públicos me parece que también muy importante, no solamente verificar que ese acto jurídico administrativo o esa resolución judicial sea auténtica, sino también respecto a los notarios. Punto 1, señor, solicitaría consecuentemente que se pueda considerar los actos jurídicos que se realizan en los notarios públicos. En segundo lugar, se le está autorizando a la SUNAR dictar normas complementarias y necesarias para establecer los procedimientos que le permitan sanear su base gráfica registral e incorporar la información gráfica faltante de los predios inscritos. No sé si hasta qué punto la SUNAR podría dictar normas, digamos, que tienen que facilitar sus actividades. Están facultadas, no vaya a ser que se comience a desnaturalizar algunas normas establecidas por ley. No sé, yo hago una pregunta al equipo técnico. ¿Posible o hay que agregar ahí sin desnaturalizar las normas legales expedidas, ¿no? Algo así, para poner un candado. Ese es un segundo asunto, señor presidente. Un tercer asunto es en el punto 5, en la última parte, cuando se habla de seguridad jurídica, se dice: la SUNAR se encargará de consolidar que un solo cuerpo normativo de manera sistemática todas las medidas administrativas relativas a la lucha contra el fraude inmobiliario. La SUNAR lógicamente tiene que luchar contra el fraude inmobiliario y tomar medidas administrativas, pero también creo, señor presidente, para hacer sentir a quienes han utilizado la SUNAR cometiendo actos ilícitos, y tenemos muchos ejemplos cómo utilizaban la SUNAR, modificaban los asientos registrados y cometían delitos, y a través de esos delitos se apoderaban o pretendían apoderarse de bienes. En razón a eso, solicitaría que no solamente se diga pues que ellos pueden, los funcionarios de la ciudad, tomar medidas administrativas, sino también de carácter penal, denuncias al fiscal, para que vean que cualquier abogado o cualquier tramitador tramposo que hay, vea que ellos, los funcionarios de la SUNAR, no solamente tienen que evitar algún fraude, sino denunciar al Ministerio Público los actos que pretenden sorprender a las autoridades de la SUNAR. Eso, presidente, en la última parte del artículo 5. Creo que es interesante, señor, por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar, pero de nuestra parte, esas sugerencias a este dictamen presentado por la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Vamos a tomar nota de su sugerencia para que la información notarial también esté comprendida dentro del sistema. Y usted hacía referencia al porcentaje y seguramente en algún momento la institución registrada podría preparar
alguna figura de titulación masiva para permitir un mayor ingreso de predios en el registro público, ¿no? Y con respecto a estas medidas de seguridad, sí, yo creo que el procurador también de la institución o el Ministerio de Justicia actúa en estos casos, ¿no? Creo que pueden bajar un poquito el volumen. Sí, el volumen está un poco alto, ¿no? Vamos a coger sus recomendaciones. El volumen está mucho eco. Ya, creo que está mejor ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, sí, congresista Lescano, estamos tomando nota de su sugerencia y yo creo que es importante las sugerencias respecto a la información que debe también centralizar. Ahora, como comentario podemos decir que va a existir una base centralizada de todo el movimiento registral. Ese es un proyecto que ya se está implementando, ¿no? Congresista Alcalá, que tenía solicitado anteriormente, y congresista Mulder también va a hacer uso del programa. Señor presidente, muy buenas tardes. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Si bien es cierto, en la primera disposición transitoria complementaria final se propone derogar la única disposición complementaria transitoria de la ley número 365, referida a proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral en un plazo no menor de 3 años desde la vigencia de dicha ley, que fue publicada el 14 de julio del año 2013. El argumento para derogarla es que mediante esta disposición se estableció un tratamiento distinto para los vocales del Tribunal Registral en funciones, puesto que solo ellos y no los registradores públicos están sujetos a la ratificación en sus cargos, a pesar de que ambos se encuentran sujetos al régimen laboral de la Ley 728. Sin embargo, no se tiene en cuenta que la misma ley número 365 incorporó el capítulo 5 titulado Tribunal Registral en la ley número 26366 de creación del Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos, en cuyo artículo 24 se dispone que los vocales del Tribunal Registral son nombrados por el superintendente previo concurso público de méritos y son sometidos a un proceso de ratificación cada 5 años. Asimismo, señala que en el artículo 30, entre las causales de cese en el cargo de vocal Tribunal Registral, inciso H, no ratificación del cargo. En este sentido, tal vez se necesita aclarar en la exposición de motivos del dictamen y el mismo texto sustitutorio que las disposiciones contenidas en este capítulo 5 de la ley número 26366 serán aplicables a los vocales del Tribunal Registral nombrados a partir de la vigencia de la ley 365 y no quienes ya ostentaban tales cargos. Además, habría que modificar el literal E del artículo 25, que señala que el proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral están a cargo de una comisión ad hoc, conformadas, entre otros, por un representante de la Asamblea Nacional de Rectores, la cual ya no existe. Por lo tanto, esa palabra creo que está por demás, ¿no? Ahora bien, si la idea es que los vocales del Tribunal Registral no estén sujetos a la ratificación, cualquiera sea la fecha de su nombramiento, tendrían que modificarse los artículos 24 y 30 de la ley 26366 y derogarse el artículo 25. En conclusión, el artículo 24 a la letra dice lo siguientes: vocales del Tribunal Registral. Los vocales del Tribunal Registral son nombrados por el superintendente previo concurso público de méritos. O sea, hasta ahí debe ser el párrafo y debe excluirse, y son sometidos a un proceso de ratificación cada 5 años, ¿no? Lo cual está nombrado. En el artículo 25 dice proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral. Aquí está A, B, C, D, E. Se debe derogar la letra E, que es un representante de la Asamblea Nacional de Rectores, que ya no existe porque hoy en día es el SUNEDU, ¿no? Y en cuanto al artículo 30, dice causales de cese. La letra H se debe también excluir, que dice no ratificación al cargo. Son las modificatorias que hacemos llegar a la presidencia para que conjuntamente con el secretario técnico de la respectiva comisión se pueda proceder, digamos, a hacer las respectivas ratificaciones y no habría inconvenientes en apoyar, digamos, el presente dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Se va a aceptar, se va a tomar en cuenta sus sugerencias. El congresista Mauricio Mulder solicitó el uso de la palabra.